plano donde queda más o menos. Este es Beirut, se está moviendo un poquito el bus y estas son las grutas de Yeita, relativamente cerquita, la gruta de Yeita. La J ellos la pronuncian como Ya, entonces quedaría Yeita. Bueno, ahí se ve el mar Mediterráneo, como estamos diciendo, nos dirigimos hacia Yeita. Recuerde que la palabra Yeita significa rugiente, rugiente. Entonces cuando hablamos de Yeita estamos hablando de traduciría más o menos agua rugiente en arameo. Es una palabra en arameo. Y donde vamos a ir en las cavernas, unas cavernas que tienen aproximadamente 9 kilómetros. Son dos grupos de cavernas, por decirlo, o dos bloques, uno en la parte superior, en el cual se va con unas pasarelas, y uno en la parte inferior, que se va en un barquito, el tamaño total de las cavernas, tanto en la superior como en la inferior, son alrededor de 9 kilómetros. La parte de abajo tiene 7 kilómetros, es un poquito menos realmente. La parte de abajo tiene 6.900 metros, pero de aquí en adelante en mi transmisión la voy a manejar como 7 kilómetros, o sea 7.000 metros, realmente tiene 6.900, y en la parte de arriba tiene 2.130, yo la voy a manejar como 2.000 metros. Entonces de aquí en adelante, cuando habla de 2.000 metros, realmente estoy hablando de 2.130 metros arriba, y cuando habla abajo estoy hablando de 6.900 metros, 6.900 metros, que serían 7.000 metros o 7 kilómetros. Entonces tengan presente eso. Entonces abajo 7 kilómetros y arriba 2 kilómetros. Como cosa curiosa, en la parte de abajo apenas se recorre 500 metros y se hace por medio de un barquito, se hace por medio de una embarcación. En la parte de arriba son pasarelas, o sea, la parte de abajo tiene agua, la parte de arriba son pasarelas. En las pasarelas, a pesar de que tiene apenas 2.000 metros, o sea 2 kilómetros, se recorre 750 metros. Bueno, esas dos cavernas, por decirlo de alguna manera, están unidas. Voy a explicarlo bien porque después quién sabe cómo tenga el tiempo. Están unidas y tienen una altura de diferencia de 60 metros, pero están unidas. Y como cosa curiosa, el día que inauguraron la caverna inferior, descubrieron, el año, que fue 1958, cuando abren las cavernas inferiores al público. Cosa curiosa, descubrieron la superior. Busca, va recorriendo naturalmente al nivel del mar, y del nivel del mar comienza a subir estamos de Beirut 20 kilómetros, lo que se sube relativamente muy poquito. Aquí se llega a una especie de acantilado. Este es un restaurante, más que cualquier cosa. Mire el carro como viene, igual que dentro del bus que es de nosotros, que es este bus que está aquí. El bus que está aquí. Ahora, ¿aquí qué pasa? Aquí pasa lo siguiente. Estas cuevas, voy hacia allá, las cuevas se encuentran allá. Aquí hay lo que llaman ellos un río que se llama el Río del Perro. O el Río del Perro tenía otro nombre. Estoy hablando del Río del Perro, que es una cosa diferente ahorita de las grutas. El Río del Perro se llama Nar Alcal. O sea, el río original tenía el nombre Nar Alcal. Nar Alcal significa Río del Perro, que es el mismo río Licos. Este Río del Perro es un río de 31 kilómetros que nace muy cerquita de estas cuevas de Yeita, y desemboca en el mar Mediterráneo. Hablo de él porque ese río de Licus, o sea, el Río del Perro, donde desemboca, tiene unas estelas muy bonitas que narran la historia de Beirut. Y por aquí nace muy cerquita de ese río. Entonces muchas veces la gente cree que el río que está dentro de las cuevas, porque la parte de la cueva inferior es un río, este es el trencito que sube a las cuevas del segundo piso, por decirlo de alguna, pues a las cuevas altas, que tienen, como habíamos dicho, 2 kilómetros de largo, y las de abajo tienen 7, que es donde está el río. Esto lo que hacen es para subirlo al segundo piso, por decirlo de alguna manera, a las cuevas altas, en las cuales se hacen por medio de pasarelas. Entonces recuerde, pasarelas, la parte alta, o sea, hay 2 cuevas, una en la parte inferior, que se hace por el río, que tiene 7 kilómetros de longitud, esa pasarela, ese río, digamos. Y las de la parte alta tienen 2 kilómetros de longitud y se hacen por medio de pasarelas. Entonces lo que estábamos diciendo simplemente era eso. Entonces lo que sucede es que este río, que es el río Licus, que es Nar Alcal, lo que estábamos diciendo se llama Nar Alcal, es un río que está muy cerquita de aquí. Se lo voy a mostrar ahora. Ese río es este de aquí, que lo voy a mostrar un momentico, porque ese río es el que ese río es el que hace las estelas, donde están las estelas. Este es el río de adentro, el río que viene por la cueva,
y este río desemboca en ese que es el río Licus. Ese es el río Licus, Licus, o el río del Perro, que es lo mismo. El río del Perro es este, y esta agua de aquí, río del Perro es este, esta agua de aquí es el agua que viene dentro de la cueva, Entonces, o sea, es muy diferente. En la cueva nace una especie de nacedero, hay un río, ese río cae al río Licus ahí pegado, mire, desemboca en el río Licus aquí, y ese río Licus es el que forma las estelas en la parte interior. Bueno, pues aquí, las cuevas de abajo las descubrió un señor que se llamaba William Thomson. Ese William Thomson las descubrió en 1836. Al descubrirla en 1836, él estaba cazando, las descubre, y como no sabía bien el tamaño de la cueva, cogió y disparó. Al disparar, se dio cuenta que eran muy grandes. Yo digo que la redescubrió. ¿Por qué la redescubrió? Simplemente la redescubrió porque en su momento, ya en la época paleolítica y todo eso, ya había gente ahí, estuvo gente ahí. Entonces él redescubrió la cueva y él simplemente en 1836 las dio a conocer nuevamente al mundo. Este señor es un tipo interesante. ¿Por qué? Porque él era británico, se llama Lord, le dicen Lord Kelvin porque era un matemático muy famoso, un físico muy famoso, que inclusive está enterrado, ese William Thomson está enterrado enseguida de Isaac Newton, en la bahía de Westminster. Él está enterrado ahí. Él estaba enterrado ahí enseguida de la bahía de Westminster. Y en la bahía de Westminster él está enterrado ahí, y es muy famoso no solamente porque hizo el cero absoluto, que es de Lord Kelvin, que es lo que llaman el Lord Kelvin, sino que descubrió también estas grutas, que son las grutas de Yeita. Yeita significa rugiente, como estamos diciendo en arameo. Es una palabra en arameo que significa rugiente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, con lo que estaba diciendo, el río que está adentro de las cuevas es diferente al río Licus o el río del Perro, que es el río que hace las estelas abajo. Ahora, en la parte de abajo tiene 7.000 metros. 7.000 metros. Y en la parte de arriba son 2.000 metros. Tiene 2.000 metros en la parte de arriba. Ahora, la parte de abajo se hace en barco. A pesar de que tiene 7.000 metros, o sea, 7 kilómetros, lo único que hace uno son 500 metros en un barquito. Ahora, cuando uno entra ahí, voy a hablar, o sea, que esas se llaman las cuevas de Thomson, de William Thomson. ¿Por qué? Porque él descubrió, cuando uno entra ahí tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la cavidad es muy chiquita, o sea, tiene que entrar uno muy ajustado, porque la cueva es muy bajita. Entonces el río entra, cuando uno entra al río tiene que agachar la cabeza, porque la parte de la cueva es muy bajita ahí en esa parte. Después tiene una recámara muy grande, que es la cueva de Thomson, que es muy grande. Y de ahí inmediatamente entra uno a la cueva de Thomson, tiene ahí lo que llaman el lago oscuro, el lago negro o el lago oscuro. Eso es fundamental decirlo. De la primera parte, abajo, lo descubrió William Thomson, tiene un río que desemboca en el río Licus, y esa parte del comienzo es un lago que llaman el lago oscuro o el lago este. Para entrar a ese lago oscuro o a las cavernas de la parte de abajo es muy bajito, entonces tiene que tener mucho cuidado. Cuando ha llovido mucho, la gente no puede entrar abajo. Abajo tiene 7 kilómetros, de esos 7 kilómetros únicamente se navega sobre 500 metros. O sea, aparte de abajo, con navegación, la parte de arriba con pasarela. Y la parte de arriba tiene 2.000 metros y la descubrieron en 1958. Cuando abren las cavernas de la parte inferior, descubren el mismo año, descubren en 1958, descubren las de arriba. Ahora, las de abajo, ¿qué tienen? Las de abajo tienen, cuando uno entra, un arco relativamente muy bajito, que no puede entrar uno casi, si llueve mucho, ya muy bajito. Y después tiene una recámara grande, y ahí tiene lo que llaman la cámara, que llamo yo la cámara de Thomson, la cámara de Thomson. Y tiene abajo el lago oscuro, que es el mismo lago oscuro. En la parte, y ahí se navega 500 metros, se sube por un tren que era el que estábamos mirando nosotros ahora. Bueno, ya nos salió el tren, y se sube, se hace por pasarelas. Esta pasarela tiene alrededor de 750 metros, son pasarelas que son relativamente muy interesantes, tiene alrededor de 750 metros, y esas 750 metros no se pueden filmar, y tiene 3 recámaras. Una que es la recámara blanca, que es la más importante, y tiene la estalatita más grande del mundo, que tiene alrededor de 8.2 metros. Después sigue una recámara 2, que es la recámara roja, porque tiene óxido de hierro, y después sigue otra, la recámara 3, que es la más grande de todas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este momento voy a dar la vuelta. Recorrido que usted llega en carro, de aquí se coge un teleférico, que lo vamos a coger aquí. Estamos en la gruta de Yeita, que es esta. Entonces, como no dejan filmar adentro, y tengo que tomarla esta, se coge ese teleférico que se coge aquí. Es un teleférico que se coge aquí, vea. Se compra el ticket aquí en esta parte,
y se coge el teleférico aquí. Se coge el teleférico aquí para hacerlo más agradable a ellos. El teleférico se coge aquí y de aquí se va a coger la parte alta. Entonces lo cogen el teleférico para ir a la parte alta, son 60 metros, pero a la gente le gusta hacer el teleférico porque se ve mucho más lindo y más bonito. Bueno, el hecho es que se coge el teleférico aquí para subir a la parte alta. Y vamos a hacerlo, realmente lo puede hacer por tren, o lo puede hacer por teleférico, lo puede hacer caminando. Cogimos ya el teleférico, muy corticos, 2-3 minutos. Bueno. Está súper chévere. Que estábamos mostrando nosotros, el río del Perro, el río Licos. Como en el teleférico, 2 minutos, 3 minutos es muy cortico, ¿no? El único que no tiene desierto. En cambio, pues en Jordania, bueno, estamos ya 2 minutos subiendo el teleférico. El río Licus es allá, el río Licus es allá, que es el mismo río del Pelo que forma las esteras en la desembocadura, ¿no? A este río es que desemboca el agua que viene y se adentra por aquí. Se llega el teleférico por aquí e inmediatamente llega uno a la entrada principal, que es esta. Se adentra a subir pasarelas. Supuestamente tiene 2000 metros y de esos 2000 metros se hacen 750 en pasarelas caminando. Bueno, desafortunadamente no dejan filmar, entonces lo que estábamos diciendo, aquí llega el teleférico, por decirlo de alguna manera, la gente sube directamente por estas gradas, sigue por este pasadizo al fondo y comienza uno a caminar. Estamos en la parte alta, entonces para ir a la parte baja a la parte alta se puede hacer o en teleférico como lo hicimos nosotros, o caminando, o se puede hacer también en el trencito que se ve allí, Estamos en la parte alta. Recuerde que la parte alta son apenas 2000 metros, se hace por pasarela y se recorre 750 metros. Estas son las grutas de Yeita, miren acá, esto es lo que uno recorre, esta parte en estas pasarelas que se ven aquí, estas pasarelas, y esto es lo que uno ve. Para ir a la parte baja que se coge ese trencito que está allí, se coge el trencito y se baja. Y en la parte baja, que apenas tiene 2000 metros, se hace por un barquito, lo hemos dicho, pero en ese barquito desafortunadamente la entrada es así curva y es muy bajita, y como tiene agua, entonces muchas veces cuando la tapa aquí no se puede entrar, entonces el barco tiene que siempre, la gente agacha la cabeza y el recorrido ahí es de 2 kilómetros, repito, la parte baja es de 7 kilómetros, y en esos 7 kilómetros ahí se andan en barquito solo 500 metros. Pues concretando, parte baja por barquito, parte alta por pasarelas. La parte baja, si lo primero que se llega es a un lago que es el lago oscuro o el lago negro, y a esa parte baja, a esa bóveda grande se llama la bóveda de Thompson. ¿Por qué la bóveda de Thompson? Porque William Thompson fue el que la descubrió. Y ese río no es el río Licus ni el río Perro, no, ese es otro río que llega y desemboca en el río Licus o en el río Perro. Entonces llega allá que tiene 7000 metros, y de los 7000 metros andamos solo 500 metros, viene la patrona, 500 metros en barquito. En la parte de arriba se sube o por tren, se sube en teleférico como lo hicimos nosotros, o se sube por caminando. Y en este se entra por aquí, nosotros lo hicimos en teleférico. Aquí ¿cuánto es? Aquí es mucho más chiquito, son 2000 metros en tamaño de extensión, pero se camina mucho más, son 750 metros en pasarela. Bueno, esa es la idea. Esta parte de aquí es una escultura, se ha dicho de paso que es una escultura del tiempo. Este es de un escultor de aquí que está tratando de parar el tiempo, Es una escultura que es relativamente interesante, mire, abajo lo que significa el tiempo con la gente, que es la muerte, cómo va la gente creciendo y todo, y él está tratando de parar el tiempo. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de abajo, vamos a ver si podemos entrar porque dicen que hay mucha agua, entonces en la parte de abajo vamos a ver si podemos. Ya la parte alta de las grutas, aquí el teleférico, y está llegando el tren que estábamos diciendo para que la gente lo haga en tren, no en tren que esté aquí. Yo lo voy a hacer en tren, para bajar, para llegar a las cuevas de la parte interior. Allá están ellos que están caminando, veanlos allá. Este es el grupo de nosotros, es ellos. Y yo simplemente bajo y me están saludando. Yo les estoy saludando y arranco. Esta parte, como digo yo, la podemos hacer en tren, la podemos hacer caminando, en fin, como usted la quiera hacer. Es igual. Yo la hice en tren porque me pareció como más simpático hacerla en tren. Yo lo que estoy haciendo ya.
Hay gente, bueno, sobre todo gente de habla libanesa, digámoslo así para no decir habla de porque por eso es más simpático. Aquí hay una parte, la parte de afuera, que es esta, donde hay unas esculturas. En la parte de allá abajo hay unas esculturas. Bueno, vamos a ver si podemos entrar. Bueno, desafortunadamente no se puede filmar allá. Otra vez tardamos de filmar alguna cosita ahí. Vamos a ver. Entonces lo que estamos en las grutas de Yeita. O cuevas de Yeita, podríamos decir. Recuerde que Yeita traduce como rugiente en arameo. Realmente es, ¿qué? Son unas cuevas, realmente son dos cuevas, una que está en la parte alta y una en la parte baja, con una longitud de las dos cuevas a cerca de 9 kilómetros. Y se extiende en la montaña. Las cuevas están en una colina, y que dicen que es una de las bellezas naturales del Líbano. Realmente aquí hay tres bellezas naturales, que son el monte Líbano, el bosque de los cedros, que también es muy espectacular, y las cuevas de Yeita. Ahora, la distancia que hay de Beirut aquí es más o menos 20 kilómetros y estamos en el valle de Nar al-Kal. Recuerde que en el valle de Nar al-Kal significa perro, el río del perro. Y la cueva inferior está habitada desde la prehistoria. Pero ¿qué sucedió? En el año 1836, un reverendo que se llamaba William Thomson, que fue un físico y matemático británico, que mucha gente lo llama Lord Kelvin, que fue el que descubrió estas cuevas. Entró ahí, él entró por la parte baja, o sea, por la parte del río, disparó para ver qué tan grande era y como era físico se dio cuenta que eran de gran tamaño. Se ha dicho de paso, el señor Lord Kelvin está enterrado en la bahía de Westminster. Ahí está, él está enterrado enseguida de Isaac Newton. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, la cueva es una parte sumergida, que es el río subterráneo, y dentro de la cueva, más o menos, es lo que hizo cuando llegó Thomson, fue 500 metros, a ser alrededor de 50 metros, perdón. Aquí viene el tren, no nos vaya a atropellar. Bueno, hay dos cavernas, como estamos diciendo, son dos cavernas ahí conectadas con un complejo de dos grandes cuevas. Y hay dos cuevas, como estamos diciendo, hay una que el total de las cuevas son 9 kilómetros, 9.000 metros. En la parte superior son alrededor de 2.130 metros, en la parte baja son 6.900 metros, pero yo la manejo de la siguiente manera: la parte de arriba como 2.000 metros, la cueva tiene 2.000 metros y en la parte de abajo tiene 7.000 metros. ¿Qué más podríamos decir de esto? Podríamos decir también que fue descubierta. Ahora, la cueva superior, ¿cuándo fue descubierta? La cueva superior, Thomson únicamente descubrió la parte de abajo. La parte de arriba fue descubierta el mismo año que inauguraron la parte de abajo, o sea, 1958. La cueva inferior, que es la que se hace por agua, por decirlo de alguna manera, está sumergida, está dentro, hay un río que se visita en bote, y el recorrido de la parte de abajo se hace más o menos por 500 metros. En la parte inferior se navega, en la superior recuerde que se camina. Esta galería de abajo tiene una longitud más o menos de 7.000 metros, o sea 7 kilómetros, más exactamente 6.200 metros, y está a 60 metros más o menos de la galería superior. Ella tiene un lago, que es un lago que uno va inmediatamente llega al lago. A ese lago se llama el lago oscuro o el lago negro. Y esa parte de la cueva es la que llaman ellos de Thomson, porque ahí esa fue la que descubrió Thomson. Ahora la parte, como estamos diciendo, la parte de arriba, perdón, la parte superior que tiene, la parte superior tiene alrededor de 2.000 metros, más exactamente 2.130 metros, pero solo se visita o se recorre alrededor de 750, 500 metros a través de, perdón, la parte superior, como estamos diciendo, tiene alrededor de 2.000 metros, pero solo se visita en pasarelas y se recorre más o menos 750 metros a través de pasarelas. Ella tiene estalactitas, ahí pudimos observar estalagmitas, columnas, setas, cortinas. Ahora, la parte de la estalatita, ahí tiene una ventaja, que tiene la estalatita más grande del mundo. En la cueva superior tiene la estalatita más alta, más grande del mundo. Y se descubrió el mismo año que abrieron las de abajo, esa 1958. Está compuesta por una serie de cámaras, esta es de Yeita, y donde algunas alcanzan unas alturas relativamente muy altas, en que es alrededor de 120 metros. En la guerra civil tuvieron que cerrarlas y las abrieron nuevamente por segunda vez, por decirlo de alguna manera, en 1995. Este es un accidente geográfico que se provoca por la lenta erosión a lo largo de millones de años, y por una reacción también de la piedra de caliza, una piedra de caliza y el ácido carbónico que está contenido en el agua cuando llueve, ¿no? No sé cómo se llama porque estoy muy oscuro. Ahora, el agua de la caverna de abajo, el agua que hay en la caverna de la cueva de abajo es la principal fuente del río Nar al-Kal,
y que dice que aproximadamente surte aproximadamente a 1 millón de personas, Las grutas se formaron en la inferior, recuerde que la inferior, voy caminando porque me deja el bus, la inferior se formó sobre todo por la versión del río Alcal, que es el río del Perro, y la superior se formó por un proceso llamado de erupción kárstica, o sea, karstificación, y se debido a la disolución de la caliza. La cueva gruta superior está compuesta por 3 cámaras. La superior, hay una cámara que llama la cámara blanca, que tiene las formaciones más espectaculares, donde está la estalactita más grande del mundo, que tiene una longitud aproximadamente de 8.200 metros. Después le sigue en la parte superior la cámara roja, que el color es rojo, y esto se debe simplemente, que me voy a caer por aquí, al óxido de hierro. Después viene una tercera cámara, que es la más grande de todas, que tiene una altura más o menos de 120 metros. Y hay que tener cuidado lo siguiente, la inferior se descubrió en 1836 por William Thomson, clarificamos las fechas. La inferior se abrió en público en 1958 y coincide coincidencialmente el mismo día, el mismo año que descubrieron la otra. Y se abrió al público en 1969 y posteriormente con la guerra civil tuvieron que cerrarlas y la volvieron a abrir en 1995. Hoy desde la Gruta de Lleida, mañana de cualquier lugar del mundo. Pórtense bien, chao, chao. Para adentrar a la cueva, en la parte inferior, ¿qué se hace? Se hace no en esta parte de aquí, sino más arribita, donde hay una escultura que es la estatua del guardián del tiempo. La escultura del guardián del tiempo, por ahí se adentra, allá se adentra, ¿no? Por el guardián del tiempo se adentra, que queda mucho más arribita. Bueno, desafortunadamente dicen que está cerrada y no se puede.